Hola y bienvenidos al episodio 83 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades de Zoho CRM y todo el ecosistema de Zoho que lo complementa. El objetivo, como sabes, es implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. Pues nada, muchísimas gracias por querer acompañarme un episodio más. Ya llevamos, como digo, 83 y el podcast sigue creciendo. La verdad es que estoy muy contento de un poco cómo va la evolución y como he dicho de ver que sigue creciendo los escuchas, ¿vale? Seguís creciendo en número, así que yo estoy muy contento. Bien, como digo, como quiero decir, el podcast de hoy, el episodio de hoy, mejor dicho, lo voy a dedicar a Sales IQ, ¿vale? Lo he titulado Sales IQ, el conocimiento en tiempo real, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque quiero hablaros sobre esta herramienta. En los episodios de la semana pasada, en el del lunes pasado en concreto, hablé de cómo poder conocer mejor a tus leads, a tus clientes, gracias a la integración entre Sales IQ y Zoho CRM. Esto ha creado bastante interés, ¿vale? Y de hecho, ahora mismo Jesús Minguet, que es uno de los alumnos y oyentes del podcast, pues justo estaba preparando el podcast de otro tema y me ha planteado por YouTube, me ha dicho: oye Alberto, ¿puedes hablar sobre Sales IQ? Así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a hacer un cambio de giro, voy a posponer el tema que iba a grabar ahora mismo para el episodio del jueves, para el próximo jueves, y este podcast se lo dedico a Jesús Minguet porque, que sé que es un alumno ya de hace bastante tiempo, que me acompaña casi desde el principio de este proyecto, así que para ti este episodio. Y al resto, por supuesto, acompañarme y intentaré plasmaros qué es esta herramienta que seguro que os va a gustar muchísimo, así que acompañarme. Como siempre, antes de empezar con el tema del día, que como he dicho es Sales IQ, simplemente recordaros que existe o que tengo una plataforma de formación online, una academia de formación continua, en la que tengo cursos del formato son videotutoriales guiados paso a paso de mi mano, en la que os voy explicando cómo realizar cualquier tipo de configuración o uso de las diferentes herramientas, de las diferentes temáticas que vamos viendo en cada curso. Que sepáis que esta semana todavía sigue activa la clase número 5 del curso de seguimiento efectivo de leads. Esta clase va a ser de las más densas, las más largas, puesto que está dividida en muchas partes o en varias partes, puesto que este tema 5, que es en el que trato todo el seguimiento del lead, ¿vale? De esta estrategia en la que vemos cómo crear flujos de trabajo específicos para el seguimiento, tareas, todos los automatismos, lo vamos haciendo parte a parte, clase a clase, o lección a lección dentro de esta misma clase, y creo que os va a gustar. De hecho, os animo a que os suscribáis y espero que os guste. De hecho, los que lo estáis realizando ya me estáis transmitiendo ese feedback y yo estoy muy contento de ver que el curso está funcionando bien. Empezamos a hablar sobre el tema de hoy, que no es ni más ni menos que Sales IQ. Vale, bien, a ver, ¿cómo empiezo? ¿O por dónde empiezo? Porque Sales IQ es una herramienta que no creáis que yo empecé a trabajar con ella hace relativamente poco, entre otras cosas porque es una herramienta que tampoco es que tenga mucho tiempo entre las herramientas de Zoho, ¿de acuerdo? O por lo menos no con la fuerza o con la dimensión que tiene actualmente esta herramienta. Ha crecido muchísimo desde que yo empecé a juguetear con ella, ¿de acuerdo? Es difícil en tan poco tiempo, en media hora, profundizar o entrar en muchos detalles sobre qué es esta herramienta de Sales IQ, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es intentar hacer una visión muy general de lo que es la herramienta, para que al menos os quedéis con las principales características y
valoréis ya por vosotros mismos si creéis que es una herramienta que os puede ayudar. Vamos, yo creo que sí. A mí particularmente, y en este capítulo voy a hablar de mí, no voy a hablar de clientes, voy a hablar un poco de la experiencia que estoy teniendo con Sales IQ, exclusivamente con el proyecto de píldoras, ¿vale? Con el proyecto que estamos aquí reunidos hablando sobre, alrededor del podcast de píldoras. Entonces, como digo, es una herramienta que básicamente engaña. ¿Engaña por qué? Pues básicamente engaña porque en un principio lo primero que parece que es Sales IQ es un chat online, ¿vale? Es lo primero que se ve, al menos la parte más visual. El resto es como muy de backend, ¿no? Es muy de trabajo detrás, es decir, el cliente, el usuario, al final lo que ve es un chat online. De hecho, todos aquellos que conocéis mi página web, la página de pildoracrm.com, si accedéis a esta página veréis que en la parte inferior derecha aparece un chat minimizado, y si hacéis clic, pues os permite consultar, hacerme alguna pregunta o alguna cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una herramienta muy conocida, está en muchísimas webs, pero para mí Sales IQ aporta un valor añadido frente a otras herramientas que también tienen esta funcionalidad, ¿vale? Para mí, la principal ventaja que tiene Sales IQ frente a otras herramientas de este tipo es, como siempre, la integración con otras herramientas, en este caso con Zoho CRM, ¿vale? Lógicamente seguro que habrán chats que no lo sé, pero yo no intento aquí sacar pecho por ninguna herramienta, pero seguramente habrán incluso otras herramientas de chat que tengan muchísimas más funciones, incluso ya hay algunas que tienen bots muy avanzados y están muy bien, pero al final yo siempre digo que no es tener lo mejor, ¿vale? No siempre es lo más eficiente. Y me explico, podemos tener una herramienta de chat online súper potente con muchos bots, pero después no está integrada con mi motor de CRM. Y eso, ¿qué me implica? Que pierdo mucha información, pierdo muchísima trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo os digo, para mí, esa integración que tiene Sales IQ, que será una de las cosas que iremos viendo más conforme profundicemos, para mí es la gran ventaja de utilizar esta herramienta, ¿vale? Bueno, pues para poder seguir hablando sobre Sales IQ, voy a pasarme a la página web, ¿de acuerdo? De Zoho Sales IQ, y vamos a ir repasando un poco las áreas temáticas, o digamos las grandes áreas que Zoho Sales IQ nos permite gestionar, ¿vale? De manera muy a vista de pájaro, porque si empezamos a entrar cada una de estas áreas, podemos hacer un podcast solamente de ellas, que si queréis algún día, pues podemos ir desglosándolas o incluso plantearnos un curso de Sales IQ, si lo queréis, me lo decís y podemos hacerlo. La verdad es que es un producto que a día de hoy es bastante denso, o sea, podemos quedarnos en la superficie y utilizar 4 cosas básicas, que con esas 4 cosas básicas ya de entrada os digo que es una pasada, ¿vale? Ya os iré diciendo cuáles son, pero si profundizamos en cada una de estas áreas veréis que tenéis muchísimas cosas para hacer. Mirad, antes de empezar, para que os hagáis un escenario, la configuración, la parte más sencilla o la parte más funcional o para mí lo que es, lo principal que tiene Sales IQ es que, por ejemplo, me permite que cualquier persona que contacte conmigo por chat, ¿de acuerdo? Si lo atiendo, tanto si lo atiendo como si no, me va al CRM y puede ser convertido como un lead, como un posible cliente, como un contacto. Me puede abrir incluso una tarea, puedo hacer incluso que vaya a otras herramientas como Zoho Desk, que es para soporte atención al cliente, es decir, me permite automatizar ese proceso aunque yo no esté delante. Incluso puedo planear respuestas automatizadas a ese cliente. Pues mira, disculpa que si no le puedo contestar porque estoy grabando el podcast, porque estoy trabajando con un cliente o estoy haciendo cualquier otra cosa, pues puedo automatizar ciertas respuestas para que
pues al menos pedirle disculpas que no puedo atenderle en ese momento, y lo que hace Zoho Sales IQ es que me genera, como digo, ese lead en el CRM, y ese CRM me va a generar a través de un flujo de trabajo una tarea que es contactar con ese cliente, incluso enviarle un correo electrónico si se quiere. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué más cosas nos permite? Pues que a partir de ese momento yo puedo hacer una trazabilidad de las visitas de ese cliente, ¿vale? Y con eso ya vamos a enganchar o vamos a iniciar el proceso del recorrido de estas grandes áreas que tiene Sales IQ, como digo, de manera, vamos a verlas de manera muy, muy generalista. Entonces, como digo, una de las primeras cosas que te permite hacer Sales IQ es precisamente realizar un tracking, realizar un seguimiento de los visitantes a tu web. Esto es una maravilla. ¿Esto qué os permite? Esto os permite que en tiempo real, ¿vale? Hay varias facetas. Puedes hacer un seguimiento a posteriori, pero también puedes hacer un seguimiento en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que de entrada, cuando tienes como una especie de mapa de calor, ¿vale? En el que, en función de la configuración que tú ya has hecho, por ejemplo, puedes decirle que cuanto más tiempo tienes, una especie de diana, de la típica diana de dardos, y de manera muy visual lo que hace es que cuanto más tiempo pasa en tu web, más se acerca al centro de esa diana. De tal manera tú visualmente puedes concentrarte en aquellos tanto visitantes, que pueden ser anónimos, que no sepas quiénes son, porque no han interactuado con tu página web, ¿de acuerdo? Es decir, no quiero decir con esto que no hayan estado, a lo mejor ya han repetido, han venido varias veces, pero tú no sabes quién son, ¿de acuerdo? Porque no sabes quién son, nunca han abierto un chat contigo ni los tienes fichados, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí que es verdad que con estos visitantes anónimos tú puedes saber las veces que han venido, las páginas que han estado viendo en días anteriores, el tiempo que han estado en cada una de esas páginas. ¿Eso a qué te puede ayudar? Fijaros la potencia, te puede ayudar a saber qué intereses tiene ese posible cliente, que es lo que el podcast anterior os decía, que a través de las vistas o informes que puedas generar en Zoho CRM te puede dar información muy interesante para ver en qué tiene interés cada uno de estos visitantes. Evidentemente, los visitantes anónimos no van a ir al CRM, esto que quede claro, pero esta información también es válida para los visitantes que ya tienes, digamos, fichados, por decirlo así. Si un posible cliente que ha contactado ya contigo una vez, básicamente cómo detecta, cómo diferencia Sales IQ si es un visitante anónimo o no, pues hay varias maneras, pero la más básica, por no enrollarnos, es que si te ha abierto una vez un chat y te ha preguntado algo, de alguna manera ya lo tiene fichado, ya sabe que ese email de esa persona, ¿vale? Lo que hace es que cuando tú vas a abrir un chat te tienes que identificar, soy Juan, mi email es tal, y entonces hago la pregunta. ¿Qué pasa? Que automáticamente lo que hace es que te reconoce y te guarda a través de una cookie, te guarda en tu navegador esa cookie y ya sabe que eres tú. Las veces que vuelvas vas a saber que es Juan y ya te tiene fichado, ¿vale? Esa es la parte positiva de Sales IQ, que puedes saber visitantes que son nuevos o recurrentes, ¿vale? Que tiene su ficha en el CRM si lo tienes integrado estas dos herramientas, porque Sales IQ no siempre tienes por qué tener Zoho CRM, ¿vale? Puedes utilizar otras herramientas que llegaremos ahí, que se pueden integrar con otras herramientas, ¿vale? Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Puedes monitorizar en tiempo real quién está viendo tu web y puedes sacar información como tema de geolocalización, puedes saber de dónde viene, puedes, como decía, saber las páginas que ha visto, puedes tener incluso una charla con él, puedes hacer un chat con él. Tú puedes, por ejemplo, si ves que hay un visitante que está viendo una página, está en el carrito de la compra y no termina de comprar y ves que está ahí tiempo, pues tú directamente puedes intervenir y decir, oye, ¿necesitas que te ayude? Con esto hay que ser muy meticuloso porque tampoco hay que ser intrusivo, pero si ves que a lo mejor está en una página como ya es la finalización en el carrito de la compra y no termina de comprar, a lo mejor es que tiene un problema, pues a lo mejor le puedes ayudar y lo puedes hacer en tiempo real, ¿vale? Entonces esto es muy importante, no solamente es que el cliente abra un chat contigo, sino que tú directamente puedes interactuar con él, ¿de acuerdo? Y todo este tipo de cosas se pueden saber súper fácil. Tienes una especie de ficha técnica de ese visitante, donde si es un visitante recurrente te lo va a indicar, además muy visualmente, aparece en la esquinita del iconito suyo, aparece en la esquinita una
una especie de marquita verde que te indica que es un visitante recurrente. Si está ya fichado, como decía, porque ya es un contacto o es un posible cliente, te va a poner el nombre directamente y vas a saber quién es, si es Juan, Lola, María o Antonio, ¿de acuerdo? Todo eso lo vas a tener ahí. Pues puedes hacer diferentes formas de interactuar o, como digo, comunicarte con él en tiempo real, ¿vale? Entonces, esto se enlaza con el tema de este chat en vivo, ¿vale? El chat en vivo, la verdad es que es una herramienta de conversión muy potente, porque tiene muchas funcionalidades. El chat en vivo, pensar que lo podéis enfocar a diferentes áreas en vuestra empresa. Por ejemplo, ¿qué cosas podéis hacer el chat en vivo? Lo que os decía, que abrir un canal para resolver dudas, es decir, el cliente entra y os pregunta dudas por ahí. Esas dudas, si no las atiende ningún operador, podéis tener uno o varios operadores, ¿de acuerdo? Y se les puede ir asignando estos chats a cada uno de ellos. Lo puedes derivar, si a nadie lo atiende, a un lead, por ejemplo, en el CRM, o a un posible cliente en el CRM, o incluso, como decía antes, a que abra una incidencia del departamento de atención al cliente. Y en Zoho Desk, ¿vale?, que es la herramienta Zoho Desk, que es una herramienta de gestión de incidencias, pues directamente lo que hace es que te abre una, ¿vale? Pues estos son posibilidades. Por ejemplo, yo en Zoho, en el caso de píldoras, cuando alguien abre un chat y no le puedo atender, pues directamente lo que hace es que me abre una incidencia en mi Zoho Desk, que es mi herramienta de soporte, para poder atenderla en cuanto pueda. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Pues evidentemente el chat online, este chat se puede personalizar con colores para adaptarlo al diseño de tu web, ¿vale? Puedes también recuperar chats que estén perdidos, puedes ver los chats que están en ese momento activos. Si tienes toda una serie de funcionalidades respecto a la herramienta de chat. También es muy interesante que esta herramienta, no lo he dicho, también tiene la versión para móviles, para smartphones. Entonces es súper cómodo, porque incluso si estás en la calle puedes atender las llamadas, ¿vale? Te llaman, te suena el móvil, te hace una llamada justo antes de empezar a grabar, un segundo antes de darle al rec, me estaban llamando y me ha saltado por el móvil, puesto que había desconectado el Sales IQ aquí en el ordenador, para precisamente eso, para que no me salgan pop-ups y se mezclen aquí con la grabación, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el tema del chat, ¿de acuerdo? Esto da para mucho, ¿vale? El chat tiene ahí, podemos dedicar prácticamente un podcast entero sobre el chat. Cada uno de estos temas son los que os comentaba que podemos profundizar bastante con estas funcionalidades. Una de las últimas cosas que han venido a incorporarse a Sales IQ también es el tema de la puntuación, del scoring. Si recordáis, hablamos que Zoho CRM tenía un scoring que era una autopuntuación que permitía autocualificar de manera automática, pues esos leads, ¿de acuerdo? Pues en este caso también lo hace para los visitantes. Lo que va a hacerte ahora mismo Sales IQ es que, en función de muchísimas variables, el tiempo de permanencia, el número de páginas vistas y diferentes, este tipo de variables, lo que te va a permitir es puntuar, ¿vale? Autopuntuar ese visitante, para concentrarte, para de alguna manera ayudarte a que, si tienes muchas visitas, ¿vale?, si tu página está siendo un éxito, pues puedas concentrarte en aquellos que tengan una puntuación más alta. Incluso te va a indicar un porcentaje de probabilidad de generación de una oportunidad, porque él valora que, tiene bastantes puntos, y de esa manera, en función de la configuración que tú le hayas puesto, pues te está diciendo, oye, si tienes 10 personas o 20 o 50 o 500 personas en ese momento en tu web visitándola, pues ¿para qué vas a ir al que es nuevo? Te puedes concentrar en los que ya tienen una puntuación muy alta o más alta, ¿vale? O sea que esta herramienta también está muy bien. Y esta puntuación también enlaza, ¿vale? Enlaza con aquello que hablamos la semana pasada, el lunes pasado, sobre el tema del scoring, sobre el tema de conocer mejor a tu cliente y cómo interrogarlo y hacer esas vistas, ¿vale? En el Zoho CRM. Pues gracias a este scoring tú también puedes tener una puntuación de visitantes, de visitas. Entonces, pues puedes interrogar
en tu Zoho CRM esta información. Es cierto que Zoho Sales IQ tiene sus propios informes, pero es lo que comentaba yo hace un momento, que la gran ventaja de tener Sales IQ junto con Zoho CRM es que desde Zoho CRM puedes tener muchísima información de esta herramienta integrada, con lo cual no tienes que ir pasando de una herramienta a otra, ¿vale? O sea que eso es muy importante. De hecho, aquí empezamos a hablar sobre otra de las características importantísimas y que yo le saco muchísimo partido realmente, de verdad, que para mí esto está siendo un gran aliado, este tándem de Sales IQ y Zoho CRM. Yo, como digo, lo tengo integrado y la verdad es que me está dando muchos frutos. Entonces, Sales IQ se integra con Zoho CRM. ¿Y esto qué te permite? Pues te permite cosas como las que ya hemos dicho, pero un poco por terminar de machacarlas o de asentarlas, es precisamente eso, que trabaja en automático. A mí es una de las cosas que más me gusta. Por ejemplo, yo ahora mismo con el proyecto de píldoras, ¿qué pasa? Que me está dando visibilidad tanto en España como en Sudamérica. ¿Qué pasa? Que ahí hay un problema de horarios. La gente de Sudamérica o Centroamérica o incluso de otros países que hablan español, ¿vale? Contactan conmigo y claro, por tema de horario, pues yo estoy descansando, estoy durmiendo o incluso aunque sea en horario laboral no estoy todo el día pegado al ordenador. Pegado al ordenador sí que estoy, pero quiere decir pegado al Sales IQ, ¿vale? Entonces, como digo, pues no te permiten estar atendiendo como a lo mejor te gustaría, ¿vale? Pues entonces lo que te permite es que si tú no lo puedes atender, el sistema siga trabajando en automático, que esto es un tema muy interesante y muy importante para crear modelos de negocio sostenibles y escalables, ¿vale? Que crees un sistema que trabaje por ti. Yo siempre lo digo, exprimir Zoho CRM, hacer que Zoho CRM y sus herramientas trabajen para ti, ¿vale? Pues aquí lo consigues, porque como decía, hay alguien que contacta conmigo, yo no le puedo atender, automáticamente se genera o una incidencia o se genera un lead y me genera una tarea que es tengo que contactar con él y yo lo antes que pueda lo atenderé, ¿de acuerdo? Entonces, que esto, y además la perspectiva contraria, es decir, que yo desde Zoho CRM, como comentaba, también puedo hacer muchísimas estadísticas, puedo sacar informes, puedo tener información basada en cómo se comporta ese lead o ese contacto en mi web, y con eso puedo hacer un cross-selling o un upselling de productos complementarios. Si yo veo que hay un lead que está... de hecho, mira, os voy a poner un ejemplo, no voy a decir el nombre, pero bueno, mira, un Francisco que justo esta tarde se ha dado de alta. Yo lo he estado siguiendo y he visto que tenía una alta puntuación en visitas. Y finalmente, esto hoy es, cuando lo estáis escuchando es lunes, lo estoy grabando este jueves por la noche, pues hace un momento se ha registrado Francisco, ¿vale? No voy a decir el apellido, pero se registra Francisco. Me acuerdo porque es que, casualidad de las casualidades, que pues haciendo revisión y haciendo pruebas, he visto que esta persona, este lead, hasta hace poco lead, pues tenía un alto número, un alta scoring en el tema de las visitas, ¿vale? Fue un poco a raíz del otro podcast, de la grabación del otro podcast, que estuve haciendo pruebas, pues me di cuenta de ese detalle. Y casualmente, con la oferta del Black Friday que saqué este viernes pasado, pues se ha dado de alta. Entonces, pues si os dais cuenta con esto, ¿qué quiero decir? Que la propia herramienta te está diciendo, oye, quien más probabilidad de conversión tiene es este grupo de personas, ¿vale? Pues nada, pues eso es, ¿vale? O sea que tiene muchísimo potencial. Y todo eso lo he hecho desde Zoho CRM. Incluso puedes incluir en campañas, en emails masivos, para aquellos que tengan una alta puntuación más importante en el tema de posibilidad de venta, ¿vale? El siguiente punto, que está muy enlazado, mira, me están saliendo un poco los puntos muy enlazados. El siguiente punto que teníamos que ver es el de vender más inteligentemente, el de cerrar ventas mucho más rápido. Pues va en esta línea de el ejemplo que acabo de poner. Es decir, conocer mejor a tus visitantes, saber en qué punto de madurez están, pues te va a ayudar muchísimo a lanzar ofertas mucho más concretas, te va a ayudar a
personalizar mucho más tu propuesta comercial, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo vender a alguien, o intentar, más que vender, intentar vender a alguien que acaba de llegar a aterrizar en tu web, que a alguien que estás viendo que está visitando constantemente. Entonces, Sales IQ de verdad que es una herramienta muy, muy interesante en ese aspecto. Te va a ayudar a vender más. De verdad, garantizado. Yo doy fe, ¿vale? En ese aspecto doy fe porque yo lo he vivido. Yo me acuerdo que hace 2 años lo implanté en mi página web, todavía no existía Píldoras, ¿de acuerdo? Pero en la consultora, en Neointech, lo implantamos para hacer un par de pruebas. Me acuerdo perfectamente que fue julio, no sé si fue del 2016, creo que fue, 2015, no sé, el tiempo pasa muy rápido, ya no sé, fue en 2, 3 años. Bueno, el caso es que, sí, creo que fue 2015. Lo implantamos para hacer unas pruebas. Bueno, pues en agosto, un mes y poquito después, pues cerré una o dos ventas, no me acuerdo si fueron en agosto y otra en septiembre, pero cerré dos ventas que se iniciaron en el chat, que de otra manera, pues yo no sé si al final se hubieran hecho o no, pero la verdad es que aceleró muchísimo el proceso de conversión. Y os digo que en la consultoría, en la parte de Neointech, en la parte de la consultora, os digo que es muchísimo más, por el tipo de negocio, es muchísimo más difícil cerrar un tipo de servicio, porque al final son servicios de ese tipo, de manera online, mucho más que cualquier otro, que no es como, por ejemplo, en Píldoras, que es un producto muy económico, muy low cost, que bueno, que puedes probar, si no te gusta, pues te vas y ya está, y no has perdido nada, o has perdido pues 19 euros, que es la cuota que vale a día de hoy, ¿de acuerdo? Pues nada, no pasa nada, no nos vamos no vamos a salir de pobres. Entonces, pero claro, en una consultoría que a lo mejor estamos hablando de miles de euros, pues evidentemente, pues no, o de cientos de euros, pues no terminas de decirte tan rápido. Pues aquí el Sales IQ, es decir, ese chat online, ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a dar esa atención rápida y demás, ¿no? Y transmite confianza. Entonces, sí que es cierto que esta herramienta puede ayudaros a vender, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas podemos decir de Sales IQ? Básicamente, pues que también se puede, ya lo he comentado antes, se puede configurar de manera bastante, por lo menos la parte básica es sencilla, ¿vale? Es sencilla si tienes, ellos lo venden como, Zoho que va a decir, es muy fácil, en 2 minutos lo tienes montado. Bueno, yo aquí soy un poquito más, menos pretencioso. Sí y no, o sea, funcionar, puedes hacer que en 2 minutos, quizás es algo exagerado, porque en 2 minutos no tardas ni a leerte las instrucciones, pero bueno, es decir, es relativamente fácil poner en funcionamiento, pero veis que llevamos casi media hora hablando y estamos viéndolo muy por encima, con lo cual entenderéis que, hace falta algo más de dedicación, pero sí que es verdad que por lo menos lo básico es relativamente fácil hacerlo funcionar. Luego ya sacarle más es más complicado, no más complicado, sino que hay que dedicar, como digo, más tiempo. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues puedes tener, como decía antes, tener respuestas preparadas, eso es súper interesante. Puedo poner atajos que me escriban frases muy recurrentes. Si yo tengo frases de hola, me llamo Alberto, y además son personalizables, puede lo de Alberto, lo de Raúl, o Luis, o Héctor, o quien sea. Tú construyes una frase con variables, igual que cuando hemos hablado de las plantillas de correo electrónico, y entonces en función del operador, pues pondrá Alberto, pondrá Raúl, pondrá Luis, pondrá Héctor, pondrá lo que ponga, ¿de acuerdo? Pero no tengo que escribir ese nombre, directamente se personaliza. ¿Qué más puedes hacer? Puedes tener departamentos de chat, ¿vale? Es decir, el departamento comercial, o el departamento de facturación, o el departamento de SAT, de atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso tienes una API para poder integrar con otro tipo de herramientas, ¿vale? Tema de también qué cosas puedes tener, pues tienes informes predefinidos que están dentro de Sales IQ, los cuales te pueden ayudar a entender un poquito cómo se está moviendo tu público, pues bueno, que te ayuden un poco, casi un poco como dicen ellos, de coach, ¿no? Es decir, que en función de esos informes, de ese volcado de información, pues al final tú lo que vas a tener ahí es, ¿cómo decir?,
pues unos KPIs que te van a ayudar a tomar decisiones, a valorar y a entender mejor a tu cliente, a tus visitantes, aunque no sean clientes todavía, pero un poco a ver por dónde van, por dónde vienen, qué es lo que buscan, ¿vale? Y eso al final pues te va a dar mucha información que es bien, ¿cómo decir? Bien utilizada, pues puede ser muy rica para seguir vendiendo o vender más. ¿De acuerdo? Y ya para terminar con el episodio de hoy, también deciros que se integra con muchos CMS o herramientas de correo electrónico. Por ejemplo, se integra perfectamente con WordPress. De hecho, Píldoras está hecho con WordPress. Píldoras para Zoho CRM está hecho con WordPress. Y lo tengo integrado a través de un plugin con SalesIQ. Tiene su propio plugin para WordPress, ¿vale? Y es muy fácil de configurar. La verdad es que esto instalas el plugin, instalas el usuario, el authcode y punto pelota, y a partir de ahí, ese momento, ya tienes el chat integrado en tu WordPress, ¿okay? Pero también se integra con PrestaShop, con Joomla, con Spotify, Shopify, Magento, BigCommerce, bueno, un montón, o por lo menos bastantes herramientas de comercio electrónico. Como veis, se han volcado mucho con herramientas de comercio electrónico. ¿Por qué? Pues básicamente porque esta herramienta, y ya con esto ya me despido y voy terminando, con esta herramienta lo que consigues es poder cerrar muchas más ventas. Entonces, a la hora de tener una compra online, el hecho de que tengas, es casi como tener tu dependiente, ¿no? El dependiente del Corte Inglés que te puede, cuando te ve un poco, yo lo asemejo mucho a eso, ¿vale? De hecho, incluso, y me vais a permitir esta pequeña comparativa, ¿no? Porque hay muchos que me preguntan, porque muchos dicen, bueno, pero estos informes son muy parecidos a Google Analytics, ¿vale? Pues entonces, un poco siguiendo con esta analogía del dependiente del Corte Inglés, pues yo siempre pongo este ejemplo para explicar qué es de diferente o cuán diferente es Google Analytics de SalesIQ. Pues bueno, hay muchas diferencias, ¿vale? Hay muchas diferencias. Yo, evidentemente, no soy un experto en Google Analytics, tengo que decirlo, o sea, que si hay algún experto en Google Analytics y digo alguna barbaridad, pues ya me perdonará, o por lo menos que me lo diga, y así aprenderé yo también algo, ¿vale? Pero bueno, hasta donde yo llego, la gran ventaja, la gran diferencia es la temporalidad. Google Analytics nos ofrece información del pasado, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que desde hacía un tiempo tiene un área cada vez que va cobrando más fuerza, que es la de análisis en tiempo real, ¿vale? Pero es una navegación también, como deciros, anónima, ¿vale? Es anónima, no sabemos, o sea, sabemos que, por ejemplo, y aquí es donde lo engancho con ese ejemplo del dependiente, por ejemplo, SalesIQ, ¿qué haría? SalesIQ te diría, oye, ayer viene el propietario del comercio y le dice al dependiente, oye, ¿cómo ha estado esta semana? Pues mira, han venido 30 mujeres, 50 hombres, de tal edad. Le pasa un informe de lo que ha pasado en esa semana o en ese día, ¿vale? Pero es lo que ha pasado. SalesIQ no. SalesIQ es ese dependiente del Corte Inglés que cuando te ve pulular por una zona de la tienda, se acerca y te dice, ¿necesita usted algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Necesita que le guíe? Es decir, no lo he dicho, el Corte Inglés, para los que no seáis de España, a lo mejor lo conocéis, pero es una entidad muy potente, es un centro comercial muy grande y muy, muy potente aquí en España, ¿vale? Bueno, pues lo que hace precisamente es eso, es tutelar, es guiar a ese cliente y asesorarle. Y además, después, la analítica que podemos realizar, comparándolo otra vez con Google Analytics, es que sí que es verdad que hay una parte que es visitantes anónimos, pero también es verdad que hay una parte muy importante que es de visitantes conocidos. Es decir, por el hecho, como decía, de que tú tienes fichado a ese posible cliente, a ese contacto en tu CRM, él se da cuenta de que ese posible cliente o ese contacto está viendo tu web y por tanto va a hacerte esa trazabilidad, ¿vale? Voy a tener en la ficha del cliente no solamente la información que tengo en mi CRM por el hecho yo de documentarla, de las compras que ha hecho, de la información que yo relleno a mano, de mis tareas, de mis eventos, todo esto que hemos hablado muchas veces en el CRM, sino que además también tengo
qué páginas web y el tiempo que pasa en mi web, ¿vale? Con lo cual, como decía, nos da una información súper interesante y muy a valorar, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto voy a dar por terminado la herramienta de Sales IQ, ¿de acuerdo? Que bueno, pues que simplemente eso, es una herramienta muy interesante, que si tenéis un negocio de online, vamos, yo creo que es obligado el que la podáis tener, ¿de acuerdo? Así que nada, pues os animo a que la probéis. De hecho, si queréis ayudarme, como siempre, pedírmelo y yo os enviaré un enlace o para que a través de Píldoras os podáis registrar y de esa manera, pues bueno, me ayudáis también a posicionarme dentro del mundo de Zoho como reseller que referencia productos de Zoho, ¿vale? Pues nada, como siempre, y para despedirme, a recordaros que este podcast se emite tanto en YouTube, en iTunes y en iVoox, que espero un me gusta, una recomendación de 5 estrellas en iTunes si es posible, me encantaría y me ayudaría mucho a mí y a otros emprendedores, a otros empresarios como vosotros, que seguro que les vendría muy bien tener esta información. Así que, al igual que yo compartir, porque cuanto más compartimos, más crecemos todos y todo mejora, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.